abrir la palabra de Dios al libro de Números capítulo 13, Números 13, donde le vamos a dar continuidad al tema que dejamos el miércoles pasado, a la mitad. Así que es un tema muy importante. Creo que de esto depende muchas cosas en la vida cristiana. Lo tenemos ahí. Lo vamos a leer de nuevo para poder conectar con lo que vamos a hablar hoy. Y en el trasfondo ustedes saben que se trata de la misión de los 12 espías que Moisés envió a la tierra prometida para que la investigaran. Estaban ellos en la frontera, a punto de entrar a la tierra prometida, a un año después de haber salido de Egipto. Y era el tiempo. Pero ellos perdieron la oportunidad ahí, porque lo vimos el miércoles pasado. De esos 12 espías, 10 eran negativos. O sea, no estoy hablando de COVID, ¿va? Estoy hablando de su actitud de incredulidad. No le creían a Dios. Y se rebelaron, armaron un escándalo y Dios les quitó la oportunidad. Entonces vagaron durante 40 años en el desierto hasta que murieron todos. Y los hijos de ellos son los que heredaron la tierra prometida. Ya hijos con una actitud diferente de sus padres. Ahora vamos a enfocarnos más a hablar de los de fe, de los dos únicos que le estaban creyendo a Dios. Pero leamos desde el capítulo 13, en el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros
los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Qué lección puede tener esto para nosotros, hermano? Se trata de una historia antigua, y podríamos decir circunstancias diferentes. Es el pueblo de Israel que va a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Habían vivido 400 años en Egipto, esclavos. Ahora van a ser dueños de todo aquello. Habían criado ilusiones, pero ahora estaban viendo la realidad, que estaba difícil la cosa. Y esa tierra prometida, en realidad, como llevaron el informe, tenía habitantes, naciones armadas y con ciudades amuralladas y gente de gran estatura. Ellos se sintieron intimidados, acomplejados frente a ellos, y dieron por seguro que no iban a poder conquistar la tierra, sino que iban a morir. Pero decían ellos: preferimos morir en Egipto que aquí, volvámonos a Egipto. Y esto, aunque no son nuestras circunstancias exactamente, las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, dice la Escritura, son para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, de ahí, aunque no sean nuestras circunstancias, podemos derivar lecciones espirituales, porque tal vez nosotros no vamos hacia una tierra física que vamos a conquistar, pero hay promesas de Dios para nosotros, para conquistar. Abramos Hebreos capítulo 6, versículo 15. Y no hay una promesa, hay una multitud de promesas en el Nuevo Testamento para nosotros. Promesas de respuesta a la oración, promesas de victoria, promesas de gozo, promesas del cielo, recompensas en el cielo, promesas de llevar fruto y muchas otras más. Pero las podemos alcanzar, depende cuál sea nuestra actitud. Hay promesas que son incondicionales, que Dios te las va a dar sin ninguna condición. Pero hay promesas condicionales. Si nosotros hacemos aquello, entonces Dios nos responde, y si no, entonces no la tendremos. Pero decimos Hebreos 6:15, nos dice así, dice desde el versículo 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es una promesa a Abraham. La historia que estamos hablando es promesas al pueblo de Israel de conquistar la tierra prometida. Y versículo 15: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y había un texto que, no, es 6:16. No. Es otro texto que está en hebreo, por si alguien me lo encuentra ahí. Es que dice que para que ya no seamos ociosos, sino que seamos como los que alcanzan las promesas por la fe y la paciencia. Por ahí en alguna parte está, pero bueno, mientras lo encuentra alguien, si lo hace, y si no, pues nos vamos así. El punto es que la Biblia nos habla de que por medio de la fe y la paciencia alcanzamos las promesas de Dios. Entonces, si no tenemos fe y paciencia, esto lo estamos relacionando con la obediencia. Aunque dice paciencia, 6:12. Sí, andábamos por ahí cerca, pero no que lo encontraba. Ok, gracias. Desde el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros
muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué pasaba con los cristianos hebreos? Les está diciendo, queremos que muestren la misma solicitud hasta el fin. O sea, ellos habían comenzado bien, con, podemos decir, fuego para Dios, le creían con entusiasmo, pero a estas alturas se les había apagado. Entonces aquí el apóstol les está escribiendo para recordarles de no apagarse, sino que seguir creyéndole a Dios, y dice la misma solicitud hasta el fin. No varíen en eso, para plena certeza de la esperanza. Creo que en medio de las circunstancias adversas, algo nos va dañando nuestra fe, y puede ser que al cabo de años, después de haber estado entusiasmado en las cosas de Dios, al cabo de algunos años podríamos habernos apagado. En algún punto del camino comenzamos a dudar y nuestro corazón se apagó. Entonces sigue el siguiente versículo: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, el contraste de los que tienen fe y paciencia es la pereza. Así que esa es una de las cosas que comienzan a suceder en nuestra vida. Nos volvemos perezosos. Claro, no digo que en tu trabajo secular, sino que para las cosas de Dios, como recién convertidos, lo que se llama el primer amor, éramos muy aventados, muy con valor para evangelizar, le creíamos a Dios, pero ya al pasar los años los creyentes se apagan y ya no le creen a Dios tanto, y ya no tratan de evangelizar y otras cosas más. Entonces dice, para que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Paciencia es que tú sigues obedeciendo a lo largo del tiempo, en lugar de apagarte y cada vez verte menos y menos. Pero esta es la historia de muchos cristianos, y les aseguro que aquí en nuestro país hay un montón de evangélicos caídos. Estábamos platicando con mi hermano Navarro aquí en la oración de los hombres este domingo, y nos decía, él tiene un ministerio de evangelismo, él evangeliza, él y su esposa salen a evangelizar mucho a la calle, a las calles, tocando puertas, en los parques. Estaba yendo al parque Cuscatlán, han estado yendo a este centro comercial de la autopista sur, y me contaba él el gran número de exevangélicos que se encuentra, y que no parecería una persona inconversa, y cuando ya lo empieza a evangelizar allá en la intimidad, le brota que él iba a una iglesia. Inclusive yo anduve evangelizando así como usted. Yo predicaba. ¿Y qué ha pasado? Creería yo, hermano, que la mayoría de la gente que una vez aceptó a Cristo en este país y se congregó, yo creería que la mayoría están caídos, y que los que actualmente se están congregando, creería yo que es un porcentaje de toda esa nube de gente que un día aceptó a Cristo. Solo pensar acá en Iglesia Vista Hermosa, a lo largo de los años, ha desfilado un montón de gente, y creo que en cada iglesia, un montón de gente. Bueno, probablemente algunos se han pasado a otra iglesia y se están congregando siempre, pero habrá otros que ya no se congregan. ¿Qué pasó con ellos? Eso es lo que está pasando con estos cristianos hebreos. Entonces lo que Dios les está diciendo es de mantener la misma solicitud que al principio y de no volverse perezosos. Entonces, esto lo relacionamos entonces con los que salieron de Egipto y regresan con el informe sobre la tierra prometida. Ustedes leyeron ahí cómo dice que comenzaron a hablar
lo negativo de la tierra, ciudades amuralladas, gigantes, y dijeron, no podremos contra ellos, no podremos. Dos de ellos, Josué y Caleb, irrumpieron cuando se estaba dando este mal informe y dijeron, subamos luego. Y ese me llama la atención, subamos luego. Porque aquellos que tienen fe, digamos, el pensamiento de Caleb en ese momento era, están contagiando a la congregación. Dejemos ya de hablar cosas negativas. Subamos luego es, no nos estemos entreteniendo en lo negativo. Dejemos esos pensamientos. Creámosle a Dios. Porque aquí en la mente está la batalla. Decían estos espías, somos como langostas, y al parecer de ellos también somos como langostas. Así nos veían como langostas. Pero Josué y Caleb se veían diferentes. Ellos decían lo contrario, dijeron, Jehová está con nosotros y nosotros los comeremos como a pan. Vean ustedes el contraste. ¿Será que se habían alimentado mejor Josué y Caleb? Comían carne y los otros no. No es ninguna otra cosa más que la fe, la actitud. Y eso, hermanos, no es imposible. Cualquiera puede tener fe. Depende de la actitud. Una pregunta muy íntima. ¿Usted cómo se cree? ¿Alguien que le cree a Dios o que le cuesta creerle a Dios? ¿Cómo considera? ¿Le daría a Dios la oportunidad de recibirle sus palabras y creerle al pie de la letra en lo que Él dice? Ojalá creyésemos así, hermano, porque esto nos transformaría la vida. Al que cree todo le es posible. Eso es lo que está haciendo Josué y Caleb. Los comeremos como a pan. Jehová está con nosotros. Aunque sean gigantes ellos, los comeremos como a pan. Aunque nosotros éramos de baja estatura, a la par de ellos, los comeremos como a pan. Qué diferente actitud. Aquí en esto también se va lo que uno dice, no solo lo que cree, sino que lo que uno dice, lo que uno confiesa. A veces, sin darnos cuenta, podemos estar confesando cosas negativas. Pero hermanos, para todo esto es necesario, como lo que hizo Josué y Caleb. ¿Por qué ellos tenían más fe que los demás? Porque Josué y Caleb no veían los problemas, las circunstancias. Ellos veían a Dios. Entonces, ojalá pudiéramos mantener nuestra mirada en Él sin ver nada ni nadie más. Porque problemas siempre van a haber. Y esos problemas nos van a llamar tanto la atención que nos vamos a consumir pensando en ellos. Nos distraen. Leía yo de una guerra entre China y Japón, allá en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses habían metido tanques y el ejército chino estaba escaso de tanques. Y ¿cómo hacían para vencer a un tanque? Simplemente una tropa de soldados sin ninguna arma más que fusiles. Entonces, lo que hacían es, cuando iba un tanque, le hacían un disparo al tanque de bala. ¿Le hacían daño? No, ningún daño. Pero ese balazo, ¡ping!, que le sonaba a la estructura del tanque, hacía que el tanque se parara. Seguían y al rato, ¡ping!, otro balazo. Les llamaba la atención a los que iban dentro del tanque. Abrían la puerta, la compuerta, para tratar de localizar de dónde le venía la bala. Y ahí, cuando abrían la compuerta, ¡pah!, mataban al que salía. Algo así hace el diablo con nosotros. Él sabe todo el poder que hay en Dios
y las promesas riquísimas. Él sabe todo el potencial que tenemos cuando nos mantenemos viendo a Dios. Miren, ahí tenían el respaldo de Dios, si es que no iban a perder, como ellos creían. Todo lo que Dios había hecho en Egipto, había deshecho el país para librarlos a ellos. Las grandes plagas, el cruce del Mar Rojo, la alimentación ahí en el desierto, tantos milagros de la columna de fuego que los iba guiando. No iban a perder, pero ellos no entendían, porque no tenían los ojos puestos en Dios, no entendían el poder de Dios, pero tenían un poder enorme para derrotar a esos pueblos. Pero el punto era que ellos no creyeran en el poder que tenían en Dios y se vieran de forma tan infeliz, como digámoslo así, y se dieran ya por derrotados y ni siquiera enfrentaran la batalla, porque ya estaban derrotados antes de empezar la batalla. ¿No será que el diablo hace ese trabajo también en nosotros? Y así como ese balazo ahí en el tanque que hace que el hombre salga y lo matan, a veces problemas, y a veces pequeños problemas, nos derriban la fe. Y entonces cuando ya nosotros andamos preocupados, se nos quitó el gozo y ya nuestra vista ya se puso en los problemas y ya no vemos a Dios, ya ni leemos la Biblia, medio oramos como con urgencia, como deprisa, sin poder disfrutar de Dios, porque solo queremos que nos ayude, y Dios nos podría decir: no, mira, yo quiero ayudarte más de lo que tú te imaginas, pero siéntate aquí conmigo, escúchame, mírame, tenemos que platicar. Es que el mayor problema no es ese problemita que tienes, son otras cosas, y todo se debe a que no estás confiando en mí, estás confiando en tus propias fuerzas. Igual que ellos necesitaban una terapia de Dios, ¿verdad? Porque se veían como langostas, se veían derrotados, y cómo arreglarles el corazón. Necesitaban una gran cantidad de Dios, porque no estaban preparados. Ahora, es más, aquí viene la situación donde ellos contagian a los demás. Y dice que toda la congregación, en el capítulo 14, versículo 1, lloraban y gritaban y se quejaban contra Moisés, contra Aarón y contra Dios, y reclamándole a Dios. Y todos, dice, desde los más pequeños hasta los más grandes, llorando, todos ahí a las afueras de las tiendas donde vivían, mientras iba pasando Moisés y Aarón, y veían todo aquel espectáculo de una gran gritazón y un gran relajo que tenían, digámoslo así, ¿verdad? De llanto y de protesta. Y Moisés no podía con eso. Otra vez el mismo asunto. Protestaron con relación al agua, protestaron con relación al maná, y hasta lloraban. Sus emociones estaban disparadas por la falta de fe. Ahora, ¿cómo venían estos pensamientos a la mente de ellos? Dios nos ha traído aquí para matarnos. Y lo que había en la mente de Caleb y Josué era algo muy diferente. Nosotros los comeremos como a pan, y la tierra que nos está dando Dios es buena, en gran manera buena. Y dice que la congregación los quería apedrear. Podríamos decir, en lugar de agradecerle, gracias por darnos ánimo, gracias por pensar así, ¿no? A apedrearlos. Uno no puede entender eso, ¿verdad? Pero hermanos, esto hizo que Dios decidiera que ya no entrarían en la tierra prometida. Claro, cuando Dios les comunicó a través de Moisés que ya no iban a entrar,
al día siguiente agarraron armas y dijeron, pues ya nos arrepentimos. Sí, vamos a entrar, vamos. Y de nuevo les manda un mensaje a Dios, no lo hagan, porque yo ya no estoy con ustedes. No lo hagan. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron de todos modos. Estaban totalmente descoordinados. Así nos volvemos nosotros cuando no tenemos el tiempo a solas con Dios y estamos actuando de forma impulsiva en las cosas. Ahí se nos sale nuestro propio carácter. El hombre viejo, el indio tlacatl, o sea, se nos sale. Y nos sucede eso a los cristianos, sí nos sucede. Pero somos salvos, sí. Nos congregamos, sí. Pero la carne. Entonces uno tiene que decidir cómo vivo. Según la carne, o le oigo a Dios y le creo. Esta es la gran lección, hermano, para nosotros. Hay maravillosas promesas y un respaldo pleno de Dios, de poder de Dios. Pero ¿cómo nos va en la batalla diaria de la vida? Porque esto tiene que ver con batallitas diarias, hermano. ¿Las ganamos o las perdemos? ¿Perdemos el gozo? Es síntoma de que estamos perdiendo la batalla. Creería yo, hermanos, que media vez perdemos el gozo, solo es cuestión de tiempo para caer. Porque perder el gozo significa que estoy albergando dudas en mi corazón, que no le creo a Dios. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad. Y ese es el primero de los frutos, gozo. Amor, gozo, paz, paciencia. Pero hay mucho énfasis en la Biblia del gozo y la paz. Entonces, esto es de lo primero, y cuando se pierde, síntoma de que no le estamos creyendo a Dios. Así que, hermanos, solamente termino con esto. De parte de Dios no hay problemas. A Él no se le ha apagado el poder. Y hay grandísimas promesas. ¿Crees que Dios responde la oración? ¿Te las responde a ti? Qué bonito, ¿verdad? Cuando Dios nos responde la oración. Hace poquito, Dios me respondió: Señor, esto me anima a orar más, a pedir otras cosas. Estaba preocupado yo con un problema que veía difícil. Y Dios, ¡pum!, lo resolvió. No fue inmediatamente, tardó como 2 semanas. Pero yo quería ya la solución, ya. Pero no, Dios a su tiempo. Y lo resolvió. Esto es reanimante. Y ellos pudieron haber entrado a la tierra prometida. Pero pues no sucedió así. Y me hace pensar cuántos creyentes van a pasar gran parte de su vida, si no es que toda su vida, en el desierto, y no van a entrar a la tierra prometida. Pero está al alcance de tierra. No hay que complicarnos. La fe es algo sencillo. Está en el corazón la fe. No está en la cabeza, está en el corazón. Bueno, digamos que en la cabeza está el conocimiento de lo que Dios dice. Pero uno lo puede saber y no le funciona. Uno puede tener versículos bíblicos, promesas en la cabeza memorizadas y no le funciona. Porque con el corazón no las cree. Cuando dice la palabra ahí en Romanos 10 que cerca de ti está la palabra, la salvación, cerca de ti, dice, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, pero en tu corazón, no que has oído que dicen que Jesús resucitó, crees en Jesús, sí, pero no está en tu corazón. Entonces serás salvo. En tu boca y en tu corazón. Vamos a orar en este momento. Y mientras estamos en oración, sería un buen momento para reflexionar
en lo íntimo, en lo personal. Esto no tiene que ver con otras personas, tiene que ver contigo. Dios quiere que confíes en Él, que le creas, que deposites tus cargas en Él. Te ha dado promesas en su palabra, cuando la lees, ahí las encuentras. ¿Promesas para qué? Para que las agarres para ti, para que las reclames para ti. Que Dios quiere darte la victoria. Y está en tu corazón. Si tú crees de corazón, si quieres en tu corazón vivir de forma diferente, se puede. Ven a Jesucristo, recíbelo en tu corazón. Y dice la palabra: he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de dónde? A la puerta del corazón de cada individuo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿La puerta de qué? La puerta del corazón. Entraré a él, o sea, al individuo. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y la cena qué es? Uno cena cuando es amigo con alguien, cuando es familia con alguien, cuando uno quiere tener un tiempo de amistad, de compañerismo, disfrutar un buen tiempo. Entonces cenaré con él y él conmigo. Va a haber comunión, va a haber paz, va a haber gozo. Entrégale tus penas a Dios y recibe a Jesús como tu Salvador y tu Señor, si quieres hacerlo hoy en la noche, ya que Él dice: el que abre la puerta. ¿Abrirías tú la puerta? ¿Le abrirías la puerta de tu corazón a Jesús para que te salve, para que entre a tu vida? Rendirle tu vida. Es necesario rendirse, es darse por vencido, en el sentido de que tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú te puedes morir en cualquier momento y no te vas a salvar por ti mismo. Aún con todo lo buen trabajador que puedas ser, eres un ser humano que se puede enfermar. Eres limitado. No sabes las cosas que pueden suceder. Esto nos hace ver que necesitamos el temor de Dios. O sea, vivir no como que Dios no existiera, sino que vivir sabiendo que Él es Dios, que Él es el Señor. Entonces, recibir a Cristo es recibir a Jesús como su Salvador, porque usted no se puede salvar. Entonces dígale: sálvame, Señor. Y como tu Señor es decir: Señor, necesito tu guía, tu dirección, tu ayuda. Me rindo a ti para que tú seas mi Señor, el que mande en mi vida. Si es así, ora de esta manera, recibiendo a Jesús. Señor, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados. Creo que moriste por mí en la cruz. Te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón, Jesús. Yo te abro la puerta de mi corazón. Y Padre, queremos darte pues las gracias, que tú nos ayudes pues a confiar en ti y a dejar que tú pelees nuestras batallas. Como dice otra palabra, la batalla es de Jehová. Gracias por todo ese poder y respaldo que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.